A ver, leen por favor el enunciado para ir analizando datos de entrada, datos de salida y qué proceso vamos a hacer. Entonces voy a escribir por aquí estos letreros. Entrada y salida. ¿Les ayudo con la salida? Sí, ¿verdad? Nos piden calcular la calificación final, es calificación final. ¿Y datos de entrada? Pero dice ahí tareas, trabajos, así dice. El promedio es un cálculo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero los datos de entrada es qué le voy a preguntar al usuario. Puede ser, sí está bien, nada más que yo no le voy a poner otro nombre. Etapa, le voy a poner etapa, análisis, etapa, ¿sí? Porque bueno, yo siempre les he sugerido que los nombres de las variables sean lo más descriptivo que se pueda. Entonces sería etapa, análisis, etapa, algoritmo y etapa. Le voy a poner código, ¿sí? Etapa código. Es más, cuando yo les encargue un proyecto, que ya se los he contado mucho, va a haber una rúbrica en donde yo les voy a calificar esos aspectos y algunos otros. Bueno, entonces ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué expresión vamos a utilizar para calcular la calificación? O sea, esto es lo que vamos a poner en el algoritmo. ¿Qué sería? Etapa análisis más etapa más etapa. ¿Sí? Esto dividido entre 3 porque es promedio, ¿no? ¿Así está bien? Bueno, o sea, faltan los paréntesis entre. Sí, si lo dejamos así, ¿qué va a pasar? Etapa código entre 3 y luego va a sumar los otros, va a estar mal. Bueno, entonces es que vamos a cambiar la prioridad con los paréntesis. Que primero haga las sumas y al final haga la división. Sí, bueno, sí, tienes razón, habría que checarlo con el usuario, pero seguramente, por ejemplo, aquí las calificaciones se hacen en base a 100 aquí en el TEC. No sé, a lo mejor en prepa las hacen en base a 10, no sé, ¿verdad? Pero aquí son en base a 100, entonces vamos a decir que lo verificamos con el usuario y si sí es en base a 100. Bueno, entonces, ¿qué seguiría? ¿Qué faltaría dentro del análisis? El análisis es, bueno, entender el problema, definir los datos de entrada, definir los datos de salida, las expresiones que vamos a usar. ¿Qué falta? Faltan no, los datos de prueba, faltan una prueba. Entonces voy a decir, es que en el análisis, pues estuvo más o menos, ¿no? 65, está en base a 100. El algoritmo ahí se lució, lo dejó bien bonito. Y en el código, pues le fue más o menos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la calificación? Vamos a hacer la prueba, pues con datos, ¿verdad? Calificación, que aquí sería aplicar la expresión que acabamos de escribir, pero ya con datos. Sería la suma de 65 más 100 más 74 y esto entre 3 y esto cuánto daría, por favor.
Ya díganlo, el que tenga el resultado, díganlo, por favor. A ver, 79.76. Sí, gracias. Ah, 66. Como siempre les digo, por favor que alguien más lo revise, no por desconfiar, nada más para confirmar. ¿Está bien? Muy bien, gracias. Entonces, pues ya tenemos, ese es el análisis completo. ¿Sí? Eh, Aquí, por ejemplo, coincidió que las variables que vamos a usar, todas son de entrada o de salida, pero no siempre es así. Ya vimos que en otros ejercicios nos han salido más variables, pero no por eso todas las vamos a poner en entrada y salida. Entrada es nada más lo que le vamos a preguntar al usuario. Salida es lo que le vamos a responder. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a desarrollar nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer en PCI. Si alguien lo quiere hacer en Flowrim, está bien también. El algoritmo se va a llamar calificación final. ¿Y qué tipos de datos serían las variables? Reales. Eso sí, a veces podemos tener duda. Ahí a lo mejor el usuario dice, no, yo manejo puros enteros. Pero yo, o me puede decir, no, es que sí puede haber decimales. Vamos a suponer que nos dijo que sí puede haber decimales. Entonces, las etapas las vamos a manejar como reales y obviamente que la calificación a fuerza tiene que ser real. Bueno, entonces diríamos definir la etapa de análisis, la etapa de algoritmo, la etapa de código y la calificación como real. Y luego, pues vamos a pedir las tres etapas, ¿verdad? Aquí dice la entrada que debo pedir las tres etapas. A ver, ahí están, ¿verdad? Los datos de entrada. Entonces sería un escribir, el mensaje, calificación en la etapa de análisis. Eso es lo que va a ver el usuario cuando le pregunte esa calificación. Entonces aquí sería una entrada, un leer de etapa de análisis. Y bueno, vamos a complementar con las otras dos. Yo aquí voy a copiar y pegar. Sale. Acuérdense que en los nombres de variables no se acostumbra a poner acentos. Y acá, bueno, voy a poner dos veces esto porque son tres datos, ¿verdad? Etapa de algoritmo. Y la etapa de código, de codificación. Y acá le ponemos etapa de código. De una vez voy a guardar el algoritmo en un archivo que se va a llamar fd 202502. Hoy estamos a 20. Y bueno, ya pedimos los tres datos. Ahora pues vamos a calcular la calificación. Lo que vamos a poner es lo que está en verde, porque aquí no hay datos, aquí hay variables. Los datos son cuando se ejecuta. Entonces ya le diríamos que la calificación le asignamos una flechita por ahí, que no salió. ¿Por qué no sale? Una flechita que diga la suma de las tres, etapa, análisis. Aquí PCI no me permite poner la instrucción en varias líneas, tiene que ser una sola línea. Etapa,
algoritmo más etapa código, y todo eso lo vamos a dividir entre 3. Y pues eso es el resultado de la expresión, pero no por eso el usuario la va a ver. Tenemos que darle salida. Le daríamos salida, un escribir, calificación final es igual, concatenamos con coma, calificación. Y ya está. Bueno, tenemos aquí datos de prueba. 65, 100 y 74. 65, 100, 74. Y aquí nos da el promedio. Ahora, así como lo pidió el usuario, pues casi no interesa en qué orden de las calificaciones, ¿verdad? Yo los podría haber dado en otro orden, aunque no correspondiera con la realidad. Pues yo le puedo decir, no, es que con que le captures estos 3 está bien, en cualquier orden. Bueno, obviamente lo mejor es capturarlos como debe ser. Pero aquí es porque es lo mismo en cualquier orden, porque es un promedio. ¿Sí? Es un promedio. Y cuando promediamos en este caso las etapas, pues quiere decir que cada etapa vale lo mismo, tiene la misma ponderación. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, tal vez el usuario se da cuenta que esta forma de calcular la calificación pues no sea la más adecuada. Realmente un profe casi nunca lo hace así. ¿Por qué? Pues porque en este caso le llamamos etapa, en otras se puede llamar actividades o normalmente las etapas pues no llevan el mismo nivel de dificultad. Entonces yo no le puedo dar el mismo peso o ponderación a una etapa que es más fácil que otra. Normalmente por eso no es un promedio como lo calculamos, sino que le asignamos ponderaciones a cada actividad, dependiendo de su nivel de dificultad. Y es precisamente como que el usuario se dio cuenta y es lo que nos pide aquí. Dice, ahora considere que en el problema anterior las etapas tienen diferente ponderación, que es lo más real, ¿no? Lo más usual. Yo he hecho mucho énfasis en el análisis. Digo, es que el análisis ese es bien importante porque de ahí se desprende todo. Si yo hago un mal análisis y sobre ese mal análisis hago perfecto lo demás, no va a funcionar. ¿Sí? Aunque haga muy bien lo demás, que haga, de acuerdo al análisis mal hecho, hago un algoritmo, pues va a estar mal hecho, ¿no? Y el código, pues también va a estar mal. Bueno, entonces, ya eso, ahora, pues no valen lo mismo, sino cada uno tiene su propia ponderación. ¿Ponderación qué quiere decir? Pues que tiene su propio peso o su propio valor. Ahora, eh, ¿cuál sería el valor total? Pues el 100%, ¿verdad? Pues el 100%. Bueno, entonces, ¿en qué cambiaría nuestro análisis? Creo que esta parte sí nos puede servir, pero hay que complementar. Entonces voy a tomar esto de aquí, lo voy a poner acá. A ver, ahí está. Sí necesitamos preguntar las calificaciones, por eso las dejé. Y lo que nos pide de todos modos es la calificación final. Pero ahora nos dice que cada etapa tiene una ponderación diferente. ¿Qué nos faltaría, pues, para poder resolver el problema? Ahora estamos en la etapa del análisis. ¿Cómo le hacemos para saber cuánto vale cada etapa? Yo, yo la puedo inventar yo, nosotros que estamos haciendo el algoritmo o el análisis, pero son datos que yo puedo, así como inventé estos, pues yo puedo inventar los pesos de cada uno. Mande. Sería multiplicando cada uno por el
O sea, por el porcentaje que se le quiere asignar, ¿no? O sea, bueno, por... Sí, Pero en decimal, obviamente. O sea, sería por punto, imagínate, si es de 5, bueno, la etapa de análisis vale 20%, sí, 65 por punto 20. ok, Y así hacemos con los precios. es correcto. Hay que multiplicar, en lugar de sumar y dividir entre 3, hay que multiplicar cada calificación por su peso, pero en decimal, porque normalmente esos pesos nos los dan en porcentaje y nosotros lo tenemos que convertir a decimal. Ok, eso está muy bien. Pero entonces, ¿qué nos falta ahí en el análisis? ¿Cómo voy a saber por cuánto voy a multiplicar? Tenemos que agregar una... Tenemos que pedir esos datos. Son datos de entrada. Yo ahorita puedo inventar algunas ponderaciones. Yo digo, no, pues yo creo que debe valer más el algoritmo, debe valer más el código, no sé. Pero lo voy a inventar, pero nada más para hacer pruebas. Pero no, yo no se lo puedo dejar así al usuario. No le puedo decir, mira, yo me imaginé que estos eran los porcentajes y te los dejé fijos, te los dejé constantes. No, Entonces, aquí lo que nos falta en los datos de entrada es pedir precisamente esas ponderaciones. A ver, entonces, le vamos a preguntar al usuario la ponderación del análisis. Que él me diga cuánto peso le va a dar al análisis. Yo puedo ponerle un dato de prueba. Bueno, necesito también que me diga cuál es la ponderación del algoritmo. Y pregunto, también tengo que preguntarle al usuario la ponderación del código. ¿Cuánto me tendrían que dar? Me tiene que dar 100. Sí, para el 100%. Si yo pido los tres, corro el riesgo de que me dé números que no sumen 100. Entonces, nada más debo pedir dos, porque el otro depende de los dos que yo pida. Como los tres deben sumar 100, entonces uno de los tres lo puedo calcular con los otros dos. No debemos pedir datos que se puedan calcular con otros datos. Entonces, esto, bueno, vamos a decir qué código porque fue el último que apareció ahí. Bueno, entonces, vamos a suponer que yo digo, no, ¿sabes qué? Es que el análisis vale la mitad del programa, del proyecto. Vale 50, ¿sí? Y luego el algoritmo, pues vale el 30. Y como el código realmente es una traducción del algoritmo, pues es como que menos esfuerzo, se supone. Entonces, ¿cuánto valdría la ponderación del código? 20. El 20, ¿va? Bueno, entonces vamos a calcular, vamos a hacerlo con datos primero. La ponderación del código, ¿cómo la calculo? ¿Cómo llegaron a ese 20? Al 100 le quitamos el 50 y le quitamos el 30. Y esto me dio 20, ¿sí? Luego, ¿cómo vamos a calcular la calificación? Que ya me dijiste ahorita. Voy a multiplicar la calificación de la etapa 65 por cuánto. Pero entonces, ¿por cuánto le pongo aquí? Por ponderación, análisis. Pero ahorita estamos con datos. Ok, Por punto 50. Más el 100 por el punto 30. El algoritmo vale el 30%. Más el 74 por el punto 20. ¿Cuánto da eso, por favor? 65 por punto 50 más 100 por punto 30 más 74 por punto 20.
¿Cuánto dio? 84.6. Pues se supone que no debe pasar de 100, ¿verdad? ¿Cuánto? 77.3. A ver. 77.3. Sí, sí debe ser menor que 100, ¿verdad? Porque no puede dar mayor que 100. Entonces por ahí a lo mejor falta un punto decimal o si estamos los demás 77.3. Fíjense como le fue un poco mejor acá fue. Dice, no, mejor promedio, ¿no? Porque saca más que con este. Bueno, pero ¿cómo lo haríamos con variables? Aquí lo voy a poner con variables. Porque lo que pongamos con variables, las expresiones son las que van a ir en el algoritmo. Entonces sería la ponderación del código, le voy a poner otro color en verde, es igual. ¿Cómo calculamos la ponderación? Al 100, ¿qué le quitamos? Ahora es con variables. ¿Cuál le quitamos? La ponderación del análisis y también le quitamos la ponderación del algoritmo. Esto es lo que voy a poner en el algoritmo, estas expresiones que estamos poniendo aquí. La de arriba es cuando se ejecute el algoritmo debe ocurrir esto. Bueno, y luego, ¿cómo se calcularía la calificación? Con variables. ¿Qué variables? Etapa análisis por etapa análisis, aquí está representado por el 65. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por la ponderación del análisis, así, más etapa de algoritmo por la ponderación del algoritmo. Más la etapa del código por la ponderación del código. ¿Así? Esto que está en verde es lo que va a ir en el algoritmo. No va a ir con datos, va a ir con las variables. Por eso yo les decía ahorita que las ponderaciones, yo las puedo inventar, ya inventé el 50 y el 30, pero son datos de prueba nada más. Yo no le puedo imponer al usuario, no, sabes que yo pienso que es 50 y 30. Pues él va a decir, ¿por qué? Pues es mi criterio, no el tuyo. Por eso se lo estamos preguntando. Y luego estamos suponiendo un valor para hacer una prueba. Bueno, entonces ya tenemos aquí el análisis. Voy a retomar este algoritmo. Lo voy a guardar como. Guardar como es en este disquito rojo también. O si no desde acá, lo normal. Guardar como. Y este se va a llamar calificación final 2. Para conservar el primero, ¿sí? Bueno, ahora. Nos falta definir los tipos de datos de las ponderaciones. Pero eso también puede ser entero o puede ser real. ¿Cómo nos quitamos de la duda? Pues le preguntamos al usuario. No podemos dejar algo que sea nuestro criterio, ¿eh? El criterio de todo es del usuario. Nosotros lo vamos a interpretar nada más. Claro que nos puede preguntar y nos puede decir, a ver, sugiéreme, a lo mejor en ciertos casos, pero aquí no. Entonces yo ya le pregunté al usuario y me dijo que las ponderaciones las va a manejar con puros enteros. Si no, ahí no voy a meter nunca decimales. Entonces, por esa razón, vamos a declarar esas variables como enteros. ¿Cómo? ¿Entre cuánto? ¿Cuánto te da? Sí, difícil falta. Sí, ¿eh? ¿Qué faltó? Es que fíjense, sí falta una operación aquí, nada más dije, ahorita que hagamos el algoritmo nos vamos a dar cuenta. Pero aquí, si nosotros hacemos esta operación tal cual está en la expresión,
vamos a multiplicar 65 por 50, no por punto 50. Tenemos que dividirlo entre Hay que dividirlo entre, nosotros aquí la división la hicimos mental, ¿verdad? 50 entre 100, punto 50. 30 entre 100, punto 30. Pero acá no es mental, acá se tiene que hacer. Entonces, dividiríamos cada ponderación entre 100, pero por álgebra podemos factorizar esa división. Entonces, da lo mismo que todo esto lo dividamos entre 100. Entre 100. Para que quede como debe ser. Bueno, entonces, les decía que las ponderaciones las vamos a manejar como enteros porque ya lo vimos con el usuario. Así es que yo guardé como para conservar el ejercicio anterior y aquí lo voy a empezar a modificar. Digo, bueno, aparecieron 3 nuevas variables, pero van a ser de tipo entero. Entonces vamos a decirle aquí, definir la ponderación del análisis, la ponderación del algoritmo y la ponderación del código. Estas las vamos a manejar como entero, porque así lo verificamos con el usuario. Sí, hay variables que las podemos definir de antemano. Por ejemplo, la calificación. Pues la calificación siempre me va a dar con decimales, o más bien muchas veces me va a dar con decimales. Ya si el usuario me dice, no, ¿sabes qué? Quiero que me muestre la calificación, pero redondeado un entero, bueno, pues ya es otra cosa. Ok, entonces, aquí quise que le puse algoritmo. Bien, de acuerdo al análisis, pues vemos que hay otros datos de entrada que no tenemos acá. Es la ponderación del análisis y la ponderación del algoritmo, que aquí le puse un punto en lugar de una coma. Ok. Entonces vamos a agregar aquí esas entradas. Le diríamos, escribir ponderación de la etapa de análisis. Eso se lo vamos a preguntar al usuario y la variable se llama ponderación análisis. Y luego le vamos a preguntar la ponderación del algoritmo. Ponderación del algoritmo. Vamos a leer ponderación algoritmo. Y dijimos que la ponderación del código no debemos preguntarla porque la podemos calcular. Entonces, pues vamos a calcularla. Aquí sería ponderación de código es, le asignamos una flechita ahí, ¿verdad? Ahí está la flechita. Le diríamos, va a ser al 100 le quitas las otras dos, la ponderación del análisis y la ponderación del algoritmo. Y esta es la ponderación del código. Y entonces aquí ya pues esta calificación no se va a calcular así. Sí puedo aprovechar lo que ya viene aquí, porque nada más ya no va a ser entre 3, sino que cada etapa le vamos a multiplicar por su ponderación. O sea que sería por la ponderación del análisis. Aquí pues no podemos poner todo en varios renglones, tiene que ser en uno solo. O sea que sería más etapa algoritmo por la ponderación por ponderación de algoritmo más la etapa de código por la ponderación del código. Y dijimos que todo eso lo vamos a dividir entre 100. Fíjense, sí, aquí lo podemos dividir entre 100.
Así, ¿verdad? Lo haríamos de esta manera. Pero también lo pudimos haber hecho de esta otra. O sea, yo puedo decir, no, ya se me hizo muy larga la expresión esa. Entonces, digo, lo que voy a hacer es volver a calcular la calificación. Y esto es algo que en álgebra no se puede hacer. Yo le podría decir, la calificación es lo que traiga en la calificación dividido entre 100. Vean cómo lo hice en dos partes. Primero calculé la calificación sin dividir entre 100 y luego la dividí entre 100 y el resultado lo guardé en la misma variable. Eso es totalmente válido. En álgebra no, porque no va a haber ninguna variable que sea igual que ella misma entre 100. En álgebra esto no aplicaría. Ok, bueno, entonces esto lo vamos a ejecutar con los datos de prueba, ¿no? 65, 100 y 74. 65, ¿si era 65? 100 y 74. Y nos da, bueno, dice ponderación del análisis. Pues el profe dice que vale el 50% y el algoritmo vale el 30%. Ahí está el 77.3. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el algoritmo, vamos a completar las etapas, nuestras etapas. O sea, fíjense, nosotros hicimos la etapa del análisis, acabamos de terminar la etapa del algoritmo y ahora vamos a hacer la etapa de codificación. Así es que vamos a... Voy a tomar este algoritmo, bueno, así lo voy a hacer más pequeño. Algo así. Entonces, vamos a crear un proyecto en NetBeans. Creamos un proyecto. Ya está definido como las características. Y luego aquí sería FD 2025 0220 calificación final. Calificación final. Bueno, vamos a declarar las variables de tipo doble. Sería la etapa del análisis, la etapa del algoritmo, la etapa del código y la calificación. Aquí sí podemos usar varias líneas para una sola instrucción. Bueno, entonces ahí ya están declaradas las 4 variables de tipo doble. Vamos a declarar ahora las variables de tipo entero. Eso lo hacemos con el tipo int. Dijimos hay 4 tipos de entero. Este es el estándar. Y el entero es la ponderación del análisis, la ponderación del algoritmo y la ponderación del código de tipo entero. Muy bien, entonces, pues vamos a pedir 5 datos, necesitamos el escáner. Declaramos el escáner. Este lo tomamos como receta de cocina. Bueno, aquí es donde aparece System In, la entrada estándar de Java. Y esta librería hay que agregarla porque no viene ahí por default.
Bueno, vamos a pedir las 5 variables de ahí. Pues ahorita como lo acabamos de hacer el algoritmo, lo tenemos muy fresco. Entonces, lo voy a poner así porque sí va a quedar un poquito extenso. Sería system. Vamos a usar, ahí aparecen todas las versiones que podemos usar de print, pero no es necesario que escojamos así, pues vamos, sino que en base a lo que nosotros le pongamos es la que va a usar. Solita hace la inferencia. Entonces aquí sería print y yo quiero poner un letrero que diga calificación de la etapa de análisis. Bueno, como yo le pongo print, le agrego un espacio para que no lo pida pegado. Y entonces vamos a pedir ahora esa variable. Sería etapa análisis es igual y le vamos a pedir al escáner a través de la variable teclado que ejecute la función next doble, porque es de tipo doble. Esa fue la etapa del análisis. Vamos ahora a pedir las otras 2 etapas. Bueno, yo lo voy a copiar aquí, lo voy a pegar 2 veces. Acaba de decir calificación de la etapa del algoritmo. Aquí pediríamos etapa algoritmo. Y luego de etapa de código de la codificación. Así. Y acá nada más le tengo que cambiar la etapa código. Ahí estamos pidiendo las calificaciones de cada una de las etapas. Son de tipo doble todas. Y ahora vamos a pedir las ponderaciones que son de tipo entero. Entonces le diríamos así. System. Y ahora le voy a decir ponderación de la etapa del análisis. Y esa ponderación la vamos a pedir en la variable que se llama pond análisis. Más que es un entero. Entonces ahora al teclado le vamos a pedir que ejecute la función nextInt. No la nextDoble, ¿verdad? Es la nextInt. Y ahora vamos a pedir la ponderación de la etapa de algoritmo. La del código no la pedimos, la calculamos. Vamos a pedir ahora ponderación de la etapa del algoritmo. ¿Se quedó? Bueno, vamos a pedir la variable es ponderación algoritmo, es igual, y le vamos a pedir a Scanner, a través de la variable teclado, que ejecute el método o la función nextInt. Ahí pues son los datos de entrada, es lo que tenemos aquí en el algoritmo, son estos 5, y luego ya siguen las operaciones, que son 3. Bueno, vamos a poner el proceso, sería la ponderación de código, no se pidió porque se va a calcular, sería 100 menos la ponderación del análisis menos la ponderación del algoritmo.
Aquí alguien pudo haberlo hecho de esta manera. Dice, no, pues yo lo veo de esta forma. Así y así. ¿Está bien eso? ¿Qué operación va a ser primero? ¿Qué tiene más prioridad? El paréntesis. Va a ser primero la suma y luego va a ser la resta de 100 menos esa suma. O sea, sí es lo mismo que lo que tenemos ahorita. Es como si en álgebra este menos lo multiplicamos por este, me da menos ponderación en análisis. Y este menos lo multiplicamos por este más y me da menos ponderación de algoritmo. Por eso da lo mismo. Bueno, pues vamos a dejarlo como dice el algoritmo. Menos, así, ¿verdad? Bueno, después de eso vamos a calcular la calificación. Aquí sí podemos poner varias líneas en una sola instrucción. Sería la etapa del análisis multiplicada por la ponderación del análisis más etapa del algoritmo por la ponderación del algoritmo más etapa del código por la ponderación del código. Esa es la calificación. Y según el algoritmo, después de eso, lo vamos a dividir entre 100 y el resultado lo guardamos en donde mismo. Entonces le diríamos, aquí la calificación es igual a lo que tenía calificación, lo que ya tenía calculado, lo vas a dividir entre 100 y el resultado lo guardas en la misma variable. Entonces, lo que hace esta asignación es ir, en esta parte va a la dirección de memoria que apunta a la variable calificación y toma lo que viene, lo que está ahí, y luego eso lo divide entre 100 y el resultado lo pone en donde diga esta variable y como es la misma, pues ahí mismo lo deja. Toma el dato, lo divide entre 100 y ahí mismo lo deja. Bueno, entonces vamos a darle el salida. La salida pues es calificación final más calificación final más calificación. Vamos a probar. Aquí tenemos nuestros datos de prueba. A ver, entonces lo probamos. Etapa del análisis sacó un 65 en su calificación. Luego en el algoritmo sacó un 100 y en el código obtuvo un 74. Aquí está, ¿verdad? Y luego me va a preguntar las ponderaciones. La ponderación del análisis dice que es el 50% y la ponderación del algoritmo es el 30%. Entonces me dice que la calificación final es 77.3, es esta que está aquí, ¿verdad? Tendríamos que hacer más pruebas, pero por lo menos una, y que dé lo que diga lo que dice la prueba. Ahora, fíjense, vamos a suponer que yo me equivoqué aquí y le puse, lo voy a hacer invertido. Aquí, ponderación de, no más bien, la etapa de código es de tipo doble, ¿sí? Bueno, aquí le voy a poner que lo pida, la etapa de código, que lo pida con un entero. Lo voy a hacer así. Le voy a decir, bueno, pídelo como un entero. Etapa código es de tipo doble y lo estamos pidiendo como un entero. Claro, lo estoy invirtiendo, ¿eh? Y al contrario, la ponderación del algoritmo es un entero y vamos a pedirlo como doble. ¿Por qué uno marca error y el otro no?
O sea que etapa código es de tipo doble y lo estamos pidiendo como un entero y no marca error. Cuando es un algoritmo es entero y lo estamos pidiendo como doble y ahí sí marca error. Profe, sería porque el doble maneja enteros y el entero pues, no maneja decimales. Exactamente, porque un doble tiene 64 bits de memoria. Por lo tanto, sí cabe un entero y aparte son compatibles, ¿verdad? O sea, un entero sí cabe en un doble. El entero ocupa 32 bits, el doble ocupa 64. Pero al revés no. A un entero no le puedo asignar un doble. Por eso, cuando en una variable entero leo con el next doble, me marca error. Porque dice, no, no se puede. Nada más hay que recordar eso. Sí. En pocas palabras, un entero se puede manejar en un doble, pero un doble no se puede manejar en un entero. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, lo dejamos a como estaba, ¿no? Ahí está. Así como estaba. Bueno, ahí terminamos con eso. Ya terminó ahora sí hicimos un ejercicio desde cero, pero todo el proceso completo. El enunciado, a partir de ahí, un análisis. Mande. Sale. A ver, deja. Vamos a detener aquí.